Hemos estado repasando aspectos de la vida de Cristo y llegamos, después de su ministerio, por lógica, al estudio de lo que se llama la Semana de Pasión. Juan ya dijo con toda claridad que los evangelios dedican mucho tiempo, o mucho espacio, mejor dicho, a poco tiempo, mientras que resumen en pocos capítulos dedican muchas páginas a prácticamente 4 o 5 días de la última semana de la vida del Señor Jesús. Tiene necesariamente una importancia capital ese tiempo, porque Jesús vino al mundo en misión salvadora o salvífica. Por tanto, el núcleo, la razón de su venida tiene que ver con la salvación de los hombres. Es verdad que viene también como rey, es cierto que viene como sacerdote, es verdad que viene como profeta, pero esencialmente Jesús es el mediador entre Dios y los hombres. En Cristo Dios se hace compañero nuestro de andadura y por medio de Cristo los hombres venimos a la experiencia de participación en la divina naturaleza. Todo eso es posible solo y exclusivamente en razón de una obra redentora que Cristo realiza voluntariamente en servicio al Padre. En ese acto supremo de entrega, Jesús hace posible la apertura de lo que Él llama la puerta, es decir, el que por mí entrare será salvo. Tras esa puerta de entrada se accede al único camino que lleva al cielo, que es Jesús, que lleva más que al cielo, a la presencia del Padre. Es un camino dinámico porque se mueve, es decir, aquel que sube a ese camino inexorablemente termina en la presencia del Padre. Es verdad que debemos caminar durante esa andadura, pero es también cierto que nosotros por Cristo y en Cristo somos conducidos a la presencia de Dios. Ahora hay algo muy importante en esa semana de pasión, y es que aunque era hijo, dice el escritor de la carta a los Hebreos, por los padecimientos aprendió la obediencia, y por ser consumado en ella, vino a ser para todos los que le obedecen el autor de eterna salvación. Entrar en el estudio de la Semana de Pasión exige que nos descalcemos. Vamos a pisar terreno santo, y vamos a pisar terreno tan santo que hay que hacerlo con un impresionante respeto. Podemos correr al lado de Cristo en los caminos polvorientos de la Palestina mientras enseña. Podemos correr cerca del Señor cuando hace milagros. Pero hay un tremendo impacto personal cuando contemplamos a aquel que murió por nosotros en una cruz. Esta es la razón del estudio y esta es la causa de la reunión de esta noche. Yo quisiera limitarme a explicar de una forma sintética, fácil, sencilla, lo que tiene que ver con la Semana de Pasión. Porque alguna vez he dicho, no sé si en esta ocasión, que la Biblia no es un libro de información, es un libro de formación. Estudiamos la Biblia no para conocer más de la Biblia, sino para vivir en consecuencia con lo que la Biblia nos revela. Y vamos a entrar en el ejemplo supremo que condiciona la entrega personal del creyente. En Romanos capítulo 12, versículo 1, Pablo dice: hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, ¿qué? Que presentéis vuestros cuerpos. Luego, la cruz es el motor que impulsa el compromiso cristiano. Lo vamos a ver hoy con la ayuda del Señor. Cristo Jesús, nuestro Señor, anunció reiteradamente su pasión a aquellos que le seguían. Lo hizo en ocasiones tan extrañas como, por ejemplo, después de la transfiguración. Lo hizo después de la confesión de Pedro. Por tanto, en momentos en que pudiera inducir a contemplar a Cristo como el gran Rey poderoso, admirable, el Hijo de Dios manifestado en carne, Cristo hace énfasis notable en la pasión. Y el énfasis que Cristo hace en la pasión es un anuncio a los suyos muy concreto, que sería entregado en manos de los hombres y lo crucificaría. No es una muerte cualquiera, es una muerte ignominiosa. Nunca un judío podría ser condenado en ese sentido a crucifixión. La muerte que la ley establecía para un judío era lapidación, es decir, apedreado. En esta ocasión Cristo va a sufrir la muerte destinada, reservada a los esclavos por un lado, y destinada a aquellos que son rebeldes, revolucionarios,
contra la autoridad legal romana que gobernaba el territorio donde estaba sentada Jerusalén, lugar donde Jesús va a morir. Mateo capítulo, vamos a ir dividiendo los aspectos de la pasión en los grandes acontecimientos. En primer lugar, la entrada llamada triunfal de Cristo en Jerusalén. Abrimos el Evangelio según Mateo, capítulo 21, y tenemos delante los versículos 1 al 11. Yo voy a ir leyendo y vamos a ir comentando rápidamente esos versículos. En primer lugar, dice el texto: cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió a 2 de sus discípulos. De manera que cerca del lugar de la entrada de Jerusalén, para entrar en Jerusalén viniendo desde Betania, hay 2 caminos. Uno más espacioso y amplio, que viene bajando tranquilamente por las laderas del Monte de los Olivos y entra en la ciudad de Jerusalén. Otra es un camino más empinado. Ese camino más empinado era el que Jesús utilizaba habitualmente todos los días para retornar a Betania después de enseñar en el templo. De ahí que el último día, cuando ya Jesús no va a volver al templo, al subir esa empinada ladera, se sentó en el Monte de los Olivos, no solamente para hacer un descanso en el camino hacia Betania, sino también para aprovechar el lugar tranquilo y enseñar alguna lección importante a los discípulos. Ahora, el Señor entra ahí, viene desde Betania, esa localidad, era una aldea situada en un montículo rocoso, truncado, al lado sudoeste del Monte de los Olivos y a unos 3 kilómetros de Jerusalén. De modo que el Señor hacía esa caminata de 3 kilómetros para poder entrar en Jerusalén. Cuando Él va acercándose a la ciudad, envía adelante a 2 discípulos de ellos seleccionados para que fuesen a la aldea que estaba enfrente y trajesen un pollino y un asna. De manera que hay 2 animales que vienen, cumpliendo así también la profecía. El pollino nunca había sido montado por nadie, y lo lógico es que viniese su madre también para que el animal estuviese tranquilo. Ahora, Jesús les advierte que si alguien les pregunta ¿qué estáis haciendo?, tenían que dar una respuesta: el Señor lo necesita, y ellos lo dejarán o lo enviarán por medio de vosotros. Notad algo, mis queridos hermanos, la autoridad absoluta del Señor. Algunos piensan que Cristo se puso de acuerdo con los dueños del pollino. Pudiera ser, yo no digo que no, pero no hay duda que el Señor dice: los necesito, y no habrá ninguna oposición para serle entregado. Cristo actuó siempre en su ministerio con autoridad. Cuando Él resucitó a Lázaro, recordáis que Lázaro está en la tumba, en el interior, y el texto griego utiliza una frase muy enfática: Lázaro, fuera. Y el que estaba dentro salió. ¿Cómo? ¿Pero cómo salió? ¿Cómo salió? Atado. ¿Pero cómo salió? Vino rodando, empujándose, arrastrándose. ¿Cómo salió? Caminando. Si estaba atado con vendas. Lázaro está dentro de la tumba, vendado, absolutamente al estilo típico como se ponían los cadáveres dentro de un sepulcro, envuelto primeramente en sábanas, lleno de bálsamos, de aromas, etcétera, etcétera, y luego vendado, literalmente atado con una venda todo alrededor, al estilo de una momia. ¿Recordáis esto? Bueno, ya está. ¿Cómo salió? A saltos. Qué bueno. Jesús dijo: Lázaro, fuera. Y el que estaba allá dentro apareció fuera. No hizo nada. Jesús dijo fuera y él salió. Salió por la autoridad de Cristo, afuera. Y cuando estaba fuera, el Señor le dijo: ahora desatadlo. ¿Para qué? Para que se pueda ir. El Señor tiene autoridad. El Señor no pide por nada. El Señor no ruega por nada. El Señor ordena porque es el soberano. Los discípulos son enviados y las instrucciones dadas a los discípulos siempre son a modo de mandamiento. Mirad, la invitación más afectiva que Cristo hace, invitando a las gentes a venir a Él, no la hace a modo de ruego, sino a modo de mandamiento. Jesús dijo: venid, imperativo del verbo, venid a mí. El Dios de la Biblia no ruega por nada. Eso es el Dios del cristianismo tradicional o del humanismo de no sé qué. El Dios de la Biblia es soberano, que manda.
Por tanto, quien rechaza, y es un paréntesis que estoy haciendo, quien rechaza la invitación del Evangelio no desprecia una invitación, está quebrantando un mandamiento, y por quebrantar ese mandamiento se pierde a causa de su rebeldía contra Dios. Ahora, este acontecimiento del pollino que es desatado y traído, etcétera, dice Mateo que es para el cumplimiento de una profecía. Y la profecía a la que Mateo se refiere está en Zacarías, capítulo 9 y versículo 9. Leámosla, por favor. De manera que Mateo ve ahí, en la entrada triunfal de Jesús, el cumplimiento de una profecía. Cristo no entra en la ciudad sobre un caballo. El caballo era el animal típico de los reyes que estaban preparándose para la guerra. Pero el animal de tiempo de paz, el animal de profetas, el animal incluso de reyes en tiempos de Israel, era un asno. Él entra manso y humilde en la ciudad santa. Un día aparecerá montando un caballo para pelear contra la oposición desatada contra él y establecer su reino. Pero en este momento Cristo no iba a establecer el reino. Voy a añadir alguna cosa que no está en las notas. Esto va a cumplir literalmente un tiempo bíblico enormemente importante. Abramos un momento la profecía de Daniel, capítulo 9 y versículo 25. Leo ahí en la palabra del Señor. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. 7 más 62, ¿cuántas son? 69. Hay un tiempo anunciado ahí que son 70 semanas, 70 hebdómedas, 70 semanas de años. De manera que lo que está diciendo aquí es que desde la orden de reconstruir la ciudad y el muro, decreto de Artajerjes, tiempo de Nehemías, hasta la entrada de ¿quién? ¿Del Mesías qué? Príncipe. Habrá 69 semanas. Cuando Cristo entra en Jerusalén, no entra como el Mesías rey, sino como el Mesías. ¿Qué diferencia hay entre un príncipe y un rey? ¿Cuál? No oigo. Hay muchas respuestas. Una, por favor. ¿Qué diferencia hay entre un príncipe y un rey? El príncipe está sujeto al rey. Bien, bueno, eso también es verdad. Pero el príncipe es el heredero del reino, pero no reina. De manera que cuando Cristo entra en Jerusalén, el Mesías entra en Jerusalén, lo hace como el Rey de reyes y Señor de señores, pero aún no va a reinar sobre o en la ciudad santa. De ahí que la profecía sea muy específica. Si contáis el tiempo matemático desde la orden de Artajerjes hasta la entrada de Cristo en Jerusalén, se cumplen, estamos hablando de muchos años, se cumple la fecha concreta. De manera que Jesús entra en Jerusalén en el cumplimiento profético más impresionante, la penúltima semana de Daniel. Queda en el tiempo histórico de las semanas una por cumplir, que tendrá que ver con la preparación para su venida a la tierra. Esa semana final de 7 años de angustia, de tribulación, de confusión, en donde Dios derramará juicio sobre el mundo, será la preparación para la venida del Rey. El Mesías que vendrá será el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Ahora entran en una cabalgadura, entre otras razones, porque cuando Cristo vino a Jerusalén, vino para cumplir parcialmente la profecía de Isaías, en donde habla de predicar el año de la buena voluntad. Mientras que el resto de la profecía y el día del juicio de nuestro Dios no se cumpliría entonces. Por tanto, no es sobre un caballo blanco, como menciona el Apocalipsis, en que va a venir, sino que entra mansamente sobre un asno, hijo de un animal de carga. El asno y su madre van en esa comitiva. Ahora los discípulos, versículo 6 de ese capítulo, hacen como Jesús le mandó, y de pronto se forma un enorme cortejo. Yo quiero que valoréis esto y lo estudiéis vosotros, porque si vamos con todos los detalles, no podemos terminar hoy, ¿entendéis? Simplemente quiero recordaros que la cronología habitual es decir que Jesús entró en Jerusalén el domingo. A ver si me podéis seguir. Entró en Jerusalén el domingo. Tradicionalmente se acepta como tal. Dudo mucho que esa sea la auténtica cronología. ¿Por qué?
El viernes Cristo viene a Betania. Comienza el sábado, ¿verdad? No se puede hacer nada. Hay absoluto descanso desde el viernes de noche, ¿hasta dónde? Hasta el sábado por la noche. Ahora, pasado el día de reposo, el sábado, le hacen una fiesta en Betania a Jesús, en casa de Simón. Luego, o en casa de Lázaro, da lo mismo, podéis tomarlo. Hay dos formas de entender eso, pero es una cena especial donde sí está Lázaro y la familia. Bien. El domingo vienen gente de Jerusalén para ver a Lázaro que había resucitado. Y Juan dice, y al siguiente día, lunes, Jesús entra en Jerusalén. Bueno, no quiero desviaros de vuestra santísima fe, Como eso no es doctrina fundamental, podéis creer que es el domingo o el lunes. A mí me da lo mismo. Lo que sí es cierto es que Jesús entra en Jerusalén. Esto sí que es Biblia, ¿verdad? Ahora, si queréis investigar y llegáis a una conclusión de que es el lunes, tampoco os peleéis con aquellos que piensan que es el domingo. Voy a hacer varios paréntesis esta noche. Cuando tú te peleas con tu hermano, por cualquier cosa, estás quebrantando un mandamiento de amor. ¿Está claro? Bueno, tened mucho cuidado y sobre todo con pelearos y dividiros por tonterías. Lo que divide al pueblo de Dios hoy son tonterías. Tradiciones, sistemas, etcétera, etcétera. Basta de eso, Porque esos quebrantan un mandamiento. Defienden una hipotética fe y quebrantan un mandamiento que dice solícitos en guardar. ¿Cómo? Bueno, ¿está claro ese asunto? Bueno, volvemos a nuestro tema. Entra en Jerusalén. Y de pronto, mirad, hay una gran cantidad de gente que viene acompañando a Cristo desde Betania. Los que vienen detrás de Cristo, entre los que están, ¿quiénes? Los discípulos. Luego hay otra gran cantidad de gente que sale desde Jerusalén al saber que viene Jesús. Salen a recibirlo. De manera que se junta ahí una comitiva. Unos que van delante, otros que van detrás. Y en el centro va el Señor. Ninguna de las cabalgaduras tiene albarda para sentarse en ella, pero no hace falta, porque dice el texto de Mateo en el versículo 8, ¿qué cosa? Leamos ahí, por favor. ¿Y la multitud que era muy qué? Bueno, sabéis que en el texto griego se lee literalmente y la mayoría de las gentes. Reina Valera ha traducido una numerosa multitud, porque indudablemente hay dos multitudes que van con Cristo. Pero lo que dice el texto griego es que la mayoría de las gentes tendían sus mantos en el camino. Los discípulos colocan los suyos sobre el asno y Cristo entra de esa manera en Jerusalén. Y la gente que iba, versículo 9, delante, los que habían salido a recibirle, y al ver que él viene dan vuelta y retornan a Jerusalén, y los que iban detrás clamaban diciendo ¿qué? Hosanna. Esa palabra significa salva ahora. Y hay una primera aclamación. Salva ahora, hijo de David. Hijo de David es el título ¿qué? Mesiánico. Por tanto, las gentes están tributando un reconocimiento de hecho de que aquel que entra cabalgando en Jerusalén era el hijo de David, el Mesías esperado. Segundo, bendito el que viene en el nombre del Señor. Por tanto, el enviado de Dios, otro reconocimiento mesiánico. Y finalmente hay una última aclamación. Hosanna en las alturas. Salva ahora, ¿qué es lo que significa desde dónde? Desde lo alto. ¿Qué fue lo que ocurrió en el nacimiento de Jesús? ¿Qué dijeron los ángeles? Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad o voluntad acepta para los hombres a quienes Dios está amando. Ese versículo es un tanto complejo. Pero hay una proclamación de desde lo alto el envío de paz. Ahora, desde la tierra se reclama al Señor. Claro, la gente es alguien me va a decir, pero ¿sabían lo que decían? Yo creo que sí. Ahora hay un cumplimiento profético que impulsa todo ese entorno de la entrada de Jesús. Desde la altura, salva ahora. Descienda desde la altura tu salvación. No hay duda, queridos hermanos, que las gentes entendían el reino igual que los discípulos. ¿Cómo? Como algo presente y terrenal. Pero estaban diciendo una enorme verdad. La salvación que entraba en la persona del Salvador procedía ¿de dónde? De las alturas. Aquí tenéis cómo el Espíritu Santo de Dios, cómo Dios conduce la historia conforme a su propósito. Para aquellos se estaba cumpliendo otra parte de un salmo que dice, este es el día que Jehová hizo. Nos gozaremos y nos alegraremos en él.
El Señor entra en Jerusalén. Y cuando el Señor entra, versículo 10, dice el texto bíblico, que la ciudad toda se conmovió, diciendo, ¿quién es este? Estamos en la semana de Pascua, ¿verdad? ¿Cuánta gente hay en Jerusalén? Multitudes que vienen de todos los lados. Y ahí se produce una conmoción. ¡Alguien viene! ¿Qué está pasando con ese enorme alboroto en las calles de entrada a Jerusalén? ¿Qué está pasando? Bueno, está viniendo ¿quién? ¿Quién es el que produce eso? Respuesta, versículo 11, ¿qué dice? Fijaros qué diferencia. Hosana al Hijo de David. Hosana en las alturas. ¿Y quién es para ti este? El profeta de Galilea. El profeta de Nazaret. Nunca las gentes estuvieron dispuestas a admitir más que Jesús era un gran profeta. Ahora, ya el Señor entra en Jerusalén, ya lo tenemos ahí, las multitudes aclaman y de pronto se va a producir la segunda purificación del templo. Cristo entra en Jerusalén, se acerca al templo y dice que viendo aquello retornó de nuevo a Betania, iba a venir al otro día, y cuando Jesús entró en el templo echó fuera, versículo 12, a todos los que vendían y compraban en el templo y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Aquello sí que fue una conmoción. Y fue una conmoción especialmente para el sector religioso. Los grandes atrios del templo los habían alquilado la familia sacerdotal, las familias del sumo sacerdote, para que allí estuviese toda aquella, yo diría, inmundicia de gente, que con un enorme espíritu religioso hacían su gran negocio. Entre otras cosas, la mesa de los cambistas, ¿qué era esto? Bueno, entre otras cosas, había que pagar el impuesto del templo. Cada persona en Israel tenía la obligación, todo israelita, ya procede este compromiso desde los días de Nehemías, todo israelita tenía el compromiso de aportar un impuesto anual al santuario. Durante los meses anteriores a la Pascua se podía pagar en las ciudades. Allí iba la gente, los cobradores del impuesto ponían la mesa del impuesto y mucha gente en las ciudades pagaba el impuesto. Ahí fue cuando Pedro le dijo al yo pago, y después no tenía dinero para pagarlo. Pero pasado ese tiempo solamente se podía pagar ya en el templo y no se podía pagar más que con el dinero propio del templo. Luego, si tú venías, en Palestina circulaban muchísimas monedas. Si tú traías una moneda romana que circulaba en Galilea, ¿tú sabes lo que tenías que hacer para pagar el impuesto? Cambiar. Y cuando tú cambias dinero, ¿qué pasa? Hay una comisión. ¿Quién se la queda? El cambista. Y parte de esa comisión del cambista la recibía la familia de los sumos sacerdotes. De modo que hay todo un negocio montado en el templo. Además, se vendían animales, ¿verdad? ¿Tú podías llevar un animal para el sacrificio por tu cuenta o no? Sí, voy al mercado, me compro un animal y lo llevo para el sacrificio. Ah, un momento, ¿eh? El sacerdote en el templo no te iba a admitir eso si no había un certificado de un experto que decía que ese animal no tenía defecto. Y el experto, de modo que, ¿qué es lo mejor que podías hacer? Déjate de complicaciones. Te vas y compras ese animal con el certificado. ¿Dónde? En el atrio del templo. Además te añadían ya todo lo que tenía que ver con la libación para el sacrificio. Es decir, aquello era un tremendo negocio. Y Cristo entra al saco en aquella ocasión. Y los cambistas se quedan sin mesas. Yo quisiera ver el espectáculo. Me hubiese encantado verlo. Las pilas de monedas corriendo por los atrios del templo y los cambistas corriendo, no a las monedas, corriendo para afuera. Y los animales por ahí también medio desperdigados. Y Cristo dando la explicación. ¿Por qué hago esto? ¿Queréis saberlo? Porque mi casa de oración será llamada, y vosotros la habéis hecho ¿qué? ¿Sabes lo que dice el texto griego? Guarida de forajidos. Un ladrón es un ladrón, lamentablemente, pero esos eran unos forajidos, unos salteadores. Era una guarida de forajidos. Y claro está, los que sintieron el problema, ¿quiénes eran? Bueno, después de esto, fijaros el versículo 14, yo quiero ir corriendo un poquito antes de nada. Después de esto, después del tremendo lío que allí se organizó aquel día, vinieron a él al templo, ¿quiénes? Ciegos y cojos. Cristo va a hacer en el templo, al final de su ministerio, otra vez las señales mesiánicas.
porque el Espíritu de Jehová está sobre mí, me ha enviado para dar buenas nuevas, para sanar, para dar vista a los ciegos. De manera que el Señor está haciendo las evidencias de sus señales mesiánicas allí. ¿Y a quién molestó este asunto de Jesús? Versículo 15. A ver, leamos ahí. Mirad qué grupo. Los principales sacerdotes, la familia sacerdotal, los que estaban más emparentados seguramente con el sumo sacerdote. ¿Qué más? Los escribas, es decir, los maestros de la Biblia, los profesionales de la enseñanza bíblica. ¿Y qué más? Viendo las maravillas que hacía. Primero, no podían evitar de reconocer que Jesús estaba haciendo maravillas. Esto es visible. Viendo eso, y a los muchachos, ya no son las multitudes que vienen, son los muchachos que estaban en el templo. Normalmente, hay distintas formas de entender esto, pero normalmente la gente que venía de las ciudades, que traía también niños, los dejaba correteando por las áreas del templo. Los muchachos del templo se pusieron a clamar diciendo, habían oído a las multitudes el día anterior, y los niños son bastante imitadores, ¿no es esto? Luego allí está el del día anterior, vamos ahora nosotros a clamar, ¡Hosanna al Hijo de David! ¿Qué hacen con estos? ¿Se gozan viendo esto? Se indignan. Seguid un momento. Y vienen a él y le dicen, versículo 16, oyes. No dice, mira, ¿por qué hace sanidades? ¿Qué dice? Lo que dicen estos. La respuesta de Jesús fue sencilla, sí. ¿Oyes? Sí. ¿Estás de acuerdo entonces? Claro. Nunca leísteis. No habla de la razón de los hablar, simplemente dice, de los niños, Dios perfecciona la alabanza. Por tanto, están alabando. No pueden resistir a Jesús. Mirad, queridos hermanos. Aquellos están diciéndole a Jesús algo muy sencillo. ¿No te das cuenta que están blasfemando al atribuirte a ti lo que es exclusivo del Mesías? Jesús no les hace el más mínimo caso. Simplemente lo remite ¿a dónde? A la Biblia. ¿Nunca leísteis? Aquí está la gran confrontación. Mirad, siempre ocurre así. Las gentes que viven el sistema religioso, las gentes que adoran tradiciones, las gentes que aman el sistema, las gentes que buscan una santificación con cosas externas, las gentes que no están de acuerdo con la libertad en el espíritu, en el tiempo de hoy, hacen exactamente lo mismo que hicieron en el tiempo de Cristo. Y ahí tienes, perdonadme, yo quiero hacer aplicación, porque si no, nos llenamos la cabeza de datos. Una teología que llena la cabeza de datos y deja el corazón frío no vale para nada. Los que defienden hoy en día lo que llaman la sana doctrina son quebrantadores de la Biblia, por muchas razones. En primer lugar, porque no aman a sus hermanos. En segundo lugar, porque adoran la ley, pero no al Dios de la ley. Y de la misma manera que aquellos defendían el sistema, ¿por qué fue Jesús condenado a muerte? A ver, ¿por qué? ¿Por los milagros que hizo? ¿Por las palabras que enseñaba? Ahí ya bastante, ¿eh? Porque cuando Jesús comenzó el sermón de la montaña, desmontó el kiosco de la religión. Y le zapateó la historia tradicional de los judíos. Y claro, eso no se puede resistir, porque eso no es sana doctrina. Ojo, ahí tenéis el reflejo de los tiempos modernos. Gente que vive enganchada en el sistema no puede conocer a Dios, en el sentido de vinculación y de comunión con Él. Quiero decirte algo, hermano querido, mi queridísima hermana. Escucha lo que dice la Biblia, Gálatas 5:1. Estad, pues, firmes ¿en qué? En la libertad. Si alguien te quiere esclavizar, no lo consientas. ¿Está claro? Manteneros en la libertad. Y si alguien quiere esclavizarte, escucha el consejo de Pablo, salid de medio de ellos, pueblo mío, y no toquéis ¿qué cosa? Lo inmundo. Mira, por favor, lee Colosenses capítulo 2. Y te encontrarás ahí con un sistema que estaba formado por formas de vestir, por formas de andar, por formas de hablar y por formas de comer. Y Pablo dice con toda claridad que eso no sirve para nada en cuanto al pecado, es decir, a la carne. ¿Por qué? Por dos razones. Primero, porque es carne. Y segundo, porque no impide o fomenta
una gravísima obra de la carne. ¿Sabes cuál es? Divisiones. Todo aquel que no piensa como yo, que no vive como yo, conforme a mi criterio, no es bueno. Esto es pecado. Esto es la peor calidad de pecado. Y aquí tenéis a los hombres de los tiempos de Cristo, los religiosos, preguntándole explicaciones: ¿por qué haces eso? Porque él estaba tocando por última vez en la experiencia suya de su ministerio el sistema religioso. Y estaba poniendo en evidencia la corrupción moral de esa gente. Esto está ocurriendo hoy en muchas iglesias evangélicas llamadas conservadoras, en donde se vive colgados de la ley, adorando la Biblia e ignorando al Dios de la Biblia. Jesús los deja fuera y se va a Betania, y allí posa. Ahora, la última vez que Jesús sale de Jerusalén, la última vez que Cristo visita el templo, hay una nueva confrontación. Cada uno de esos días hubo un follón. Perdonadme la expresión así, tan coloquial. Hubo un lío entre Cristo y ¿quién? Las gentes. No, los fariseos. Los escribas, fariseos y escribas permanentemente en el templo. Vamos a ver si encontramos alguna palabra que nos valga para condenarlo legalmente a muerte. Claro, Cristo es el Hijo de Dios, no hay nada que le puedan acusar. Pero en el capítulo 23, Jesús se despide con un tremendo lamento sobre los escribas y los fariseos. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos! Mirad un momento, busquemos un segundo, no voy a detenerme casi nada, pero notad algunas cosas de ese capítulo 23. Primero, ay de vosotros, versículo 13, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues no entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Claro, ellos ponían como condición para entrar en el reino su sistema, y nadie entra en el reino por sistema, sino por gracia mediante la fe. Hay escribas y fariseos hipócritas que devoráis las casas de las viudas. ¿Con qué pretexto? Con el pretexto de hacer oraciones. El escriba y el fariseo rico se presentaba como bendecido de parte de Dios, de modo que no tenían escrúpulo en robar a una viuda con tal de que ellos se manifestasen ricos delante de los hombres. ¡Ay de vosotros, guías de ciegos, que decís si alguno jura por el templo no es malo, etcétera, etcétera! Buscaban un sistema para mentir sin responsabilidades. ¡Ay de vosotros, escribas! Versículo 23. Hipócritas, que diezmáis la menta y el eneldo, es decir, todo cuanto hay en mi campo de todas las cosas, no lo que yo siembro, sino lo que la tierra produce, el diezmo para el Señor. ¿Pero qué? Dejáis lo importante, que es la justicia. ¿Y qué más? ¿Quieres repetir esa palabra, por favor? La justicia y la misericordia. En nuestro tiempo, la vida de justicia en relación con los otros y la misericordia en relación con tu hermano. ¿Algo más? Versículo 25. Ay de vosotros, fariseos hipócritas, porque limpiáis ¿qué? Lo de fuera del vaso, y por dentro repite el Señor la misma enseñanza. Aparentemente somos santos y por dentro somos corruptos. Estos hombres tenían pecado oculto en su vida sin confesar, pero querían que las gentes lo aplaudiesen por su religiosidad. Mirad, la hipocresía es de una dimensión tan tremenda que pone, yo digo, a mí en una expresión muy española, eriza los pelos leer este capítulo. Por favor, entended bien esto. Cristo advierte sobre un sistema que está vigente siempre. ¿Notáis esto? La vida cristiana no es asunto de afuera, sino asunto de adentro.
La vida cristiana, la santidad de la vida cristiana no es que tú vengas con saco y corbata al culto, es que seas santo delante de Dios. La vida cristiana no consiste en que tú, como mujer, te cortes el pelo o te pintes o dejes de pintar. La vida cristiana consiste en que tú como mujer tengas una cabeza limpia, una mente limpia y una lengua limpia. Esto sí que es importante. La vida cristiana no es que tú te pongas pantalones o dejes de poner pantalones. Es que tú andes rectamente delante de Dios. La vida cristiana no es que tú hables de Cristo, es que vivas a Cristo. ¿Entiendes esto o no? La vida cristiana no consiste en sistema religioso, consiste en comunión con Cristo. Y si no lo entiendes de esta manera, pregúntate si eres cristiano. Porque Pablo define la vida cristiana de una forma muy clara. Para mí, el vivir, bueno, entonces el resto son historias, ¿o no? Si yo vivo en apariencia de piedad y no soy verdaderamente piadoso, soy un hipócrita. Y el hipócrita es el peor de los mentirosos, porque engaña con su habilidad a las gentes que muchas veces no descubren la verdadera miseria espiritual de esa persona. Ahora, en una ocasión en que el Señor sale del templo, la última vez, sube la ladera, se sienta y enseña a los discípulos el sermón profético. 24 y 25 de Mateo. No vamos a entrar en él. Remito esto a una materia del Instituto Bíblico que se llama escatología. De modo que podéis hablar con los responsables y buscar esa materia. Solamente quiero deciros que en ese sermón de la montaña, todo él, desde el capítulo 24, versículo 1 en adelante, tiene que ver con los tiempos finales. Es decir, el periodo de la historia humana que se menciona en la profecía de Daniel como la última semana, y que es el preludio de la venida del Mesías Rey para establecer el reino. En ese tiempo se van a producir todas las cosas que hay en el capítulo 24 y en el capítulo 25, incluyendo las 10 vírgenes y las mujeres que muelen en el molino, que una será tomada y la otra dejada. Si tú utilizas ese texto para referirte al arrebatamiento de la iglesia, la que es tomada es la que va con Cristo, ¿sí? Y la que es dejada queda para el juicio. Pero como ese sermón tiene que ver con Israel, el que es tomado es echado en las tinieblas de afuera, y el que es dejado es el que entra en el reino. Por tanto, hay que analizar de nuevo todo ese contexto. Bueno, tampoco nos peleemos por una interpretación de ese tipo, pero es bueno ir afianzándose en la realidad. Una cosa es la aplicación, otra cosa la verdadera interpretación. Ahora, Cristo, después del sermón profético, entra a las enseñanzas de la última cena. Se ha reunido con los discípulos para tomar por última vez la Pascua con ellos. Hay un enorme caudal de enseñanzas del Señor ahí. Quiero recordaros que en medio de las enseñanzas Cristo ha hecho algo sorprendente, que está en el capítulo 13 del Evangelio según Juan. El Señor, ¿qué hizo? Lavó los pies. El lavamiento de los pies no es simplemente un acto de humildad, que lo es sin duda, ni un acto de cariño, que lo es sin duda. Jesús dice ahí, como yo hice, así debéis hacer vosotros. Y ese entorno del capítulo 13 de Juan es impresionante. Hay unos discípulos que tienen el cuerpo limpio, pero tienen los pies sucios. Y Jesús dice a Pedro, si yo no te lavo los pies, ¿qué? No tienes parte, comunión conmigo. Lo que está enseñando, y claro, Pedro, ahí tenéis al Pedro. Es fantástico, Pedro. No me lavo los pies, de manera ninguna. Mira, Pedro, si no te lavo, no tienes comunión conmigo. Entonces báñame. Es el hombre así. O blanco o negro, nunca hay grises en la vida de Pedro. De manera que el Señor le dice, no, Pedro, no, hombre.
porque todo aquel que está lavado no tiene necesidad más que de lavarse los pies. ¿Y qué ocurre cuando lava los pies? Está todo limpio. Los pies en la Biblia son siempre ejemplo de testimonio. Anda delante de mí, mencioné antes, para no buscar otro versículo. Muy bien, cuando tú vas por el camino del mundo, la iglesia camina, peregrina en el mundo, ¿o no? Dios nos ha dado un calzado muy especial, el calzado, cubrir vuestros pies con el apresto del Evangelio. Ahora, si yo no aprieto bien esas sandalias, los pies se me van a manchar. La belleza de los pies del creyente obedece especialmente al hecho de que están dentro de un calzado. Cuando tú andas sin calzado por la calle, los pies se te ponen callosos y no son tan bellos. De ahí que en el Cantar de los Cantares, el escritor del Cantar dice: hermosos son los pies tuyos en tus sandalias, hija de príncipes. Bueno, ahí el Señor dice, debido al contacto con el mundo, muchas veces el polvo, la suciedad del mundo se pega a los pies del creyente. ¿Qué necesita ese creyente? Ser lavado, limpio, para tener plena comunión ¿con quién? Con Cristo. Y Cristo en esa ocasión da un ejemplo impresionante de lo que nosotros tenemos que hacer si realmente somos creyentes en relación con nuestros hermanos. Y especialmente con aquel hermano que tú descubres que tiene una falta espiritual en su vida. Cristo hizo varias cosas allí. En primer lugar, dice el texto bíblico que el Señor se quitó el manto. No puedes tú acudir a restaurar a tu hermano desde la grandeza de tu posición, sino desde la condición de un esclavo. Tienes que buscar a tus hermanos, ayudar a tus hermanos, alentar a tus hermanos, restaurar a tus hermanos, amándolos y sirviéndolos. ¿Te enteras de esto? Segundo, dice el texto bíblico que Cristo tomó agua en un lebrillo. Poca. No fue una pileta de agua, sino la porción de agua necesaria ¿para qué? ¿Para lavar qué cosa? Los pies. La Biblia el agua es símbolo, figura de la palabra. Cuando tú vayas a restaurar a un hermano, cuelga tus conceptos en la percha de tu casa. Y lleva a tu hermano solo y exclusivamente, ¿qué cosa? La palabra. Bueno, es que este hombre anda muy mal porque mira cómo se comporta. ¿Tienes un texto bíblico que prohíba eso? No lo tienes, cállate la boca. Solo la palabra. Llévale la palabra de modo que la palabra surte el efecto de limpieza espiritual, ¿verdad? Y después, ¿qué hizo Jesús? Se ciñó una toalla. Disponte a servir. ¿Y qué más? Y cuando aplicó el agua, ¿qué hizo Jesús? Los enjugó. ¿No es esto? Con la toalla acarició aquellos pies. Yo sé que vosotros, los mendocinos, no tenéis idea de lo que es la lluvia. Perdonadme que lo diga. Los gallegos sí. Ayer llovieron 4 gotas en Mendoza y la gente andaba media desquiciada por la lluvia. Y yo le decía a Esther, fíjate, qué maravilla, nos está preparando el panorama para Galicia. Y hoy por la tarde estábamos viendo las noticias de televisión y las máquinas quitanieves por las principales autopistas abriendo paso porque está cayendo unas nevadas impresionantes y torrentes de agua por todo lo... Bueno, uno de los grandes problemas de un gallego son los pies húmedos. Por eso, uno de mis traumas es que yo anhelo en invierno no unos zapatos, unas buenas botas así de goma, que pueda meterme en un charco y no pase nada. Porque cuando yo era muy pequeño, en la época del hambre en España, donde no había más que un par de zapatos, yo salía de casa y media hora después tenía los pies empapados.
y pasaba por una tienda y mi amigo el vendedor de la tienda me regalaba un cartucho, una bolsa grande de papel de estraza, de papel gordo, y yo llegaba a la escuela y partía aquella bolsa en dos y la metía dentro de los zapatos. No estaba seco, pero estaba caliente. Cuando tú vas a restaurar a un hermano que ha cometido una falta y le tiras encima un balde de agua bíblico y lo dejas así, ese hermano se va a enfriar. Yo quiero preguntarte si conoces a algunos que no han vuelto más porque han sido no disciplinados, golpeados en el pueblo de Dios. ¿Conoces? Jesús te dice, vete y acaricia esos pies. Y por último, Jesús enseñó algo muy grande. Para poder restaurar a tu hermano, Jesús cómo lavó los pies de los discípulos. Arrodillado. No los pudo lavar de pie. ¿Tú te imaginas a Jesús tratando de lavar el pie de Pedro o de Juan en el diván donde estaban levantando el pie? Tira a Juan por el aire. Se cae Juan al suelo. No, Señor. Él se puso de rodillas. Cuando tú vayas a hacer un ministerio de restauración, ponte de rodillas. Y antes de hablar a ese hombre, a ese hermano de Cristo, háblale mucho más tiempo a Cristo de ese hermano. Mira, frente a santos, héroes de la fe, que luchan abiertamente por mantener no la doctrina, sino el sistema, muchos jóvenes se están marchando de nuestras iglesias. Y muchos adolescentes viven angustiados. Y muchas mujeres lloran. Y el pueblo de Dios gime por santos que no han entendido el ministerio de gracia del Señor Jesús. Y ahí tienes el lavamiento de los pies y las enseñanzas de Cristo. Y por último, la oración sacerdotal. Me vais a permitir 5 minutos nada más, pero porque quiero dedicar la otra parte del tiempo a Getsemaní y a la cruz. De manera que en la oración sacerdotal, ¿qué es la oración sacerdotal? ¿Una oración de intercesión? ¿Ora por nosotros? Muy bien, perfecto. Primero es una oración de rendición de cuentas de un esclavo. ¿He acabado la obra que me diste? Ahora, como ya está hecho todo lo que me diste, vamos a hablar tú y yo, Padre, de lo que yo quiero. Ese capítulo expresa el pensamiento de Jesús en relación con la Iglesia. En primer lugar, yo quiero que este pueblo, son hombres que tú me das, sean hombres asentados en una experiencia nueva. Les he hablado de ti para que tengan vida, porque la vida eterna es que te conozcan, ¿qué? A ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Quiero un pueblo con una vida nueva. No quiero un pueblo religioso. Quiero un pueblo en comunión contigo, que tengan vida y vida eterna. Segundo, quiero un pueblo vinculado a tu palabra. Versículo 6. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran, me los diste y han guardado, ¿qué cosa? Tu palabra. Santifícalos en tu palabra, en tu verdad. Tu palabra es verdad. Les he hablado tu palabra y ellos han creído que tú me enviaste. Hermanos míos, solo la Biblia tiene autoridad sobre la Iglesia y sobre la conducta cristiana. Todo cuanto no está en la Biblia no tiene ninguna autoridad. Cuando tú quieres imponer como autoridad costumbres, historias y tradiciones, estás quebrantando la Biblia, porque estás colocando al nivel de la doctrina tu opinión personal. Guárdatela, por favor, y vete a la Biblia. Necesitamos volver a la Biblia sin condiciones y preguntar a la Biblia, ¿esto es así o no? Esto fue el comienzo del movimiento de los hermanos, ¿sabéis? Creo que hay muchos hermanos presentes esta noche aquí. Hermanos libres con H minúscula y L minúscula, ¿eh? Así comienza. ¿Volviendo a dónde? A la fuente. ¿Qué más? Además, quiero que sea un pueblo que transiten por el mundo, pero no sean del mundo. Ellos, como yo, no son del mundo.
Y además yo quiero que sea un pueblo santo, versículo 17. Y además yo quiero que sean, ¿qué? Uno. Donde haya un creyente, salvo por gracia, mediante la fe, hay un hermano mío. No importa dónde esté, ni cómo se llame, es mi hermano. La comunión que muchos de los héroes, entre comillas, de la fe en el tiempo presente rompen por torpezas, trae una consecuencia gravísima sobre esas personas y sobre quienes le siguen. La comunión no es asunto horizontal. La comunión entre los hermanos no es asunto horizontal, es asunto vertical. ¿Quién lo dice? Lo dice Juan. Nuestra comunión, la horizontal, es verdaderamente ¿con quién? Con el Padre y con el Hijo Jesucristo. La comunión entre un creyente y el Hijo de Dios solo se interrumpe cuando hay en la vida de ese creyente pecado oculto sin confesar. Si no, no hay interrupción ninguna de comunión con Cristo. Cuando yo interrumpo la comunión mía con un hermano, a no ser cuando Cristo la ha interrumpido por causa de pecados sin confesar, ¿sabe lo que estoy haciendo? Estoy poniendo fuera de comunión en mi vida ¿a quién? A Cristo. ¿Te enteras de esto o no? Estos grandes que dicen, no tengo comunión. ¿No tienes comunión? ¿Por qué? Porque no están en la doctrina. ¿En qué doctrina? ¿En qué tipo de doctrina? ¿La tuya o la bíblica? ¿Ha interrumpido Jesús la comunión con él? No. Entonces, cuando tú interrumpes la comunión con él, ¿has interrumpido la comunión con quién? Con Cristo. Has puesto a Cristo fuera de comunión. ¡Qué tremendo! ¿Sabes quién es el único que queda fuera de comunión? Tú, por pecado. ¿Por qué pecado? Padre, yo quiero que sean uno. Como tú, oh Padre en mí, y yo en ti, que ellos sean uno. Ahora, hermanos míos, Jesús dijo algo muy importante y termino. El mundo conocerá que sois mis discípulos si tenéis la misma doctrina unos y otros, si tuvierais amor los unos con los otros. Si tú tienes mucha doctrina y mucho ministerio y mucha historia y no tienes amor, eres una persona que con tu ministerio haces ruido que molesta a Dios y ruido que molesta a la Iglesia. Primera carta a los Corintios, capítulo 13, versículo 1. Dios nos permite entender esto. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Y Padre, yo quiero que estos se amen, no con un amor de relación, el amor con que tú los amaste, esté en ellos y yo en ellos. Aquí tenéis la primera parte de la Semana de Pasión. Veremos Getsemaní y la cruz, si el Señor lo permite, en el siguiente tiempo.